A ver que el gobierno estudia, lo vi anoche con Antonio Laje, al presidente de la Nación, muy firme, la verdad que un gran mensaje el de Alberto Fernández, pero muy firme, diciendo si hay que tomar otra medida, se toma. Quiero hablar enseguida con Felipe para saber qué medidas hay, pero repasemos, Nacho, cuáles son las medidas que se están estudiando por parte del gobierno para enfrentar esta primera etapa de la cuarentena, por favor. Sí, Luis, hay tres planes. El plan que tiene más cabida en este momento, que el gobierno analiza con más detenimiento, es lo de prolongar hasta después de Semana Santa la continuidad de la cuarentena. Cuarentena total para todos. Ayúdame con la fecha, excepciones. ¿cuándo cae Semana Santa? El 6 sería la fecha clave. El 6, o sea, lo que estamos diciendo ahora, hasta el 6. Plan B. Plan B, cuarentena solo en distritos que tienen transmisión local. ¿Qué pasó hoy, Luis? Además de los 36 nuevos casos, hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, confirmó que había por primera vez transmisión local. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus está circulando, que ya no hay que pensar en alguien que haya viajado o alguien que tenga el virus para que te lo pueda contagiar. O sea, no es nadie que viajó, nadie que estuvo en contacto con los viajeros del círculo íntimo. Es que alguien ya lo transmite aquí en la Argentina. Exactamente. Entonces, lo que se está analizando es el 31 o días antes, se estima 2 o 3 días antes, a analizar cuál es el cuadro de situación. Hoy los casos se concentran principalmente en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Chaco y Córdoba, en esos 4 distritos. ¿Qué está analizando el gobierno? Decir, bueno, abrimos todo, liberamos la cuarentena para el resto del país y en esos distritos, si sigue creciendo la cantidad de infectados, mantenemos las restricciones por 7 días más. No es menor lo que está diciendo y lo repetimos. O sea, en el caso, teniendo en cuenta que la mayor concentración de enfermos es el AMBA, la capital y la provincia, y Chaco y Córdoba, empezar a levantamientos de cuarentena geográficamente localizados. Por esto que dice Maxi, que plantea Gustavo, que la economía de algún modo también necesita liberarse un poco para poder sostener lo que tenga que sostener en la provincia de Buenos Aires, que estiman un cuadro muy problemático, Luis. Sí, Maxi. Lo que es prácticamente seguro es hasta el 6 de abril, ¿no? Es decir, una semana más, porque sobre todo el 1 de abril te caía un miércoles, de la otra semana, por esos 3 días lo pasás hasta el 6 de abril. Ahí está una discusión también de cómo hacer para abrir los bancos. Después, si querés, lo hablamos. La otra alternativa, que es probable pero todavía no segura, es hacerlo hasta después de Semana Santa, el 13 de abril. Es decir, una semana más. O sea, hasta ahora parece que lo más cercano es 6 de abril. Ahora tenemos la seguridad de 2 semanas, 31 de marzo. Lo más probable es que sea hasta el 6 de abril. Que sea efectivamente casi una semana más. Felipe, y es probable que sea otra semana más después de Felipe, opción 1, 6, opción 2, 13 de abril, lo que está planteando. ¿Qué medidas más se toman, aparte de los retenes, se ve muchísima policía metropolitana de la ciudad diciéndole a la gente que no circule, hay retenes y demás? ¿Qué se está estudiando más? Nuestra óptica, la manera de encarar esta etapa tiene que ver con 2 ejes fundamentales. Por un lado, todas las medidas que hacen a nuestra conducta, a todo lo que nosotros y nuestra responsabilidad, el rol que tenemos cada uno de nosotros para reducir los riesgos de contagio, para evitar la propagación del virus. Y eso es a través de las diferentes medidas. Distanciamiento social, cuando estamos con alguna persona, todas estas medidas que ya las repetimos muchas veces, lavarnos las manos varias veces en el día. Esta medida de aislamiento obligatorio lleva más al extremo estas medidas del cuidado y que tienen que ver con nuestra responsabilidad personal. Por eso es tan importante el acatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué estas medidas tan extremas? Porque cuando entremos en la etapa de circulación social del virus, independientemente del comentario si ya hay un caso, van a crecer, los casos van a aumentar. Lo que tenemos que lograr en esa etapa es que aumenten lo más lentamente posible. Ese es uno de los ejes. Y va acompañado del otro, el rol que tenemos desde el Estado de reforzar el sistema de salud para poder hacer frente a ese aumento de los casos. Y eso es lo que estamos trabajando, reforzando mucho el sistema de salud para poder recibir y atender adecuadamente ese aumento de casos. Preguntas muy puntuales que tienen que ver con cosas que se hacen, ¿no? Obligatoriedad de guantes y mascarillas en supermercados, ponele. Uno vio en Italia que se ponían, había como cuando vos entrabas al supermercado, como estantes donde vos tenías que tomar tus guantes. ¿Se está pensando, se puede llegar a implementar en la capital una cosa semejante? Hay diferentes tipos de situaciones. En realidad, en los guantes hay muchos que no los recomiendan, que no tiene beneficios porque después uno termina tocándose más la cara porque cree que está protegido. ¿Es así? Sí, eso también, ¿no? ¿No conviene guantes? Bueno, digamos, son
cuando aparece una enfermedad nueva y aparecen estas circunstancias a todo lo que da, aparecen un montón de opiniones variables. Los guantes obviamente protegen cuando uno toma contacto, pero es verdad que si uno se lleva con los guantes la mano a la cara, repite el problema que tendría si no tiene guantes. Claro. El virus por la mano no entra. O sea, entra cuando uno se toca la cara. Parece repetitivo, pero es nariz, boca y ojos. Ojos. Sí. No me sale cómo se llama lo del ojo. Bueno, la conjuntiva, qué sé yo. Sí. De todas maneras, Luis, yo quiero decir una cosa que siempre flota en las discusiones, y es que el 99% de la gente que tiene coronavirus está bien después de tener coronavirus. Porque si no, parece que este es un virus que nos va a matar a todos y va a arrasar con la República Argentina, y eso no va a pasar. Y a pesar de que esto es muy serio y obviamente estamos todos muy preocupados, hay que tener en cuenta que en China se murieron 3.000 personas y China tiene 1.500 millones de habitantes. O sea, bueno, usted da una idea el nivel de tranquilidad que transmiten dos cosas que acabas de decir en el programa. Quiero decirles para los que se están sumando recién al programa que el doctor Pollack, y me enanco en lo que dice el doctor De Rosa, es un especialista en este tipo de infecciones respiratorias. O sea, está hablando alguien que trabaja con esta cuestión de... Digo bien, Enrique, de lo que estoy diciendo del doctor Pollack. Y dijiste dos cosas que quiero reiterar. La primera, en medio de la situación de pandemia, no mirás los testeados, sino la cantidad de personas fallecidas. Y en ese aspecto la Argentina está bien. Fueron solo con el mayor de los respetos por las 4 personas. Y lo otro es, no es que nos va a matar a todos. O sea, llevemos una cierta tranquilidad para quitar angustia. Los países pueden testear más o menos, pero los muertos los tienen que testear. Entonces ahí tenemos un índice de lo que va pasando. Y en cuanto a la enfermedad, si en Alemania se muere 1 de cada 1.000, hay 999 sujetos que no se mueren. Entonces sepamos que la gente está desesperada por sus chicos. En Italia, entre todos los 3.000, 4.000 muertos que hay en Italia, no había hasta hace un par de días, yo no he visto las estadísticas de hoy, ningún muerto menor de 20 o 30 años. Entonces estamos con un virus que en sí mismo no es agresivo, sino que es un problema particular para la población de gente mayor. ¿Se estudia, Felipe, la posibilidad de restringir el ingreso? Hoy vi en algunas comunas italianas que era prácticamente blindar la ciudad, los pueblos o la ciudad. ¿Se estudia evitar que entre más gente a la capital federal de alguna manera? Evalúan todas las alternativas, pero lo más importante es que no se circule dentro de la ciudad. Es indiferente si el auto que circula o las personas que caminan por la ciudad primero cruzaron la General Paz o si ya estaban adentro. Realmente no me parece que... Me parece sí muy importante destacar un aspecto que mencionaba recién el doctor Pollack, que en esto de, por un lado, dar tranquilidad en este sentido, pero no quitarle seriedad al tema, porque también seguramente esta proporción de letalidad de la enfermedad tiene que ver justamente con los esfuerzos que hacemos a título personal para evitar estos contagios de forma masiva, mantener el aumento de los casos de una forma progresiva, que el sistema de salud también pueda atender, porque cuando en las poblaciones de riesgo, que son las que más tenemos que cuidar, que la capital los adultos mayores... Pero la capital está, complicada, es la que más adultos mayores tiene, me parece, según los censos. Y por eso estamos tomando medidas especialmente dedicadas también a ellos. Ayer, ya no me acuerdo si fue ayer o anteayer, lanzamos un programa también de voluntariado para asistir a los adultos mayores, para acompañarlos, por ejemplo, en las compras que hay que hacer, en los supermercados, en las farmacias, para evitar que tengan que salir. Pero digo, las personas de las poblaciones de riesgo, cuando tengan que ser asistidas por el sistema de salud, también es muy importante que el sistema de salud esté en condiciones para atender todos esos casos, cuantos menos sean. Vamos a estar mejor preparados. ¿Qué pasa en las intendencias en las ciudades de la provincia de Buenos Aires? Porque hoy hubo reunión con ellos. Hubo una reunión importante. Ahí se trataron básicamente 3 aspectos. Uno, el aspecto sanitario, obviamente, de la situación de camas y de respiradores que hay en el conurbano, siempre en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires. El territorio es AMBA, el área metropolitana, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires también es clave para mucha gente del conurbano que viene a atenderse a la Ciudad de Buenos Aires en esta situación de emergencia. Pero además hay un tema social. El Ejército el otro día en la cancha de Quilmes, en el estadio de Quilmes, repartió alimentos. Es algo que están viendo, sobre todo en el tercer cordón del conurbano, que está muy complicada esa situación, el tema alimentario, más allá de las tarjetas sociales, más allá de la AUH, sino de toda esta población que está fuera del circuito de ayuda social y que se gana la vida haciendo changas o trabajos informales. Pero el tercer tema, que se habló menos, es el tema seguridad, que está vinculado con esto. Y que no solamente tiene que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires y con fuerzas federales, sino que están detectando algunos bolsones de lugares donde
se están registrando mayor cantidad de delitos vinculados con el narcomenudeo, y algunos lugares donde empiezan a darse situaciones en la población carcelaria. Ya estamos viendo en Santa Fe, pero también sí, hubo en la Coronda, provincia de hubo Buenos Aires. una revuelta en Coronda de Algunas Santa Fe, revueltas que también las vimos ya en Italia, Claro. en su momento, y también de posibilidades de saqueos en algunos lugares donde la situación social está muy Muy complicada.